Buenas tardes. Ante nada, quiero agradecer a las autoridades del Congreso por la invitación, a los profesores por su exposición y a los asistentes. En la reforma constitucional de 1994, según se puede leer en los debates parlamentarios, se persiguieron objetivos o ideas fuerza que dieron sentido de finalidad y una forma particular al contenido de la nueva Constitución. El primero de estos objetivos se definió como la necesidad de obtener una consolidación y perfeccionamiento del sistema democrático. El segundo era generar un nuevo equilibrio en el funcionamiento de los tres órganos clásicos del poder del Estado, y para lograr este nuevo equilibrio surgieron otras búsquedas más prácticas y concretas, consistentes en la atenuación del régimen presidencialista, el fortalecimiento del rol del Congreso y la mayor independencia del Poder Judicial. La idea, que con el paso del tiempo se mostró más utilizada y con proyecciones prácticas más trascendentes, fue la de atenuación del régimen presidencialista, razón que fundó muchas modificaciones e instituciones de la Constitución de 1994. La búsqueda de fondo era que el titular del Poder Ejecutivo no concentre tanto poder que pudiera hacer peligrar la continuidad democrática. Esto motivó muchos cambios. A modo de ejemplo, entre los más importantes se pueden citar la reducción del plazo del mandato presidencial, la creación de la figura del jefe de gabinete de ministros, la constitucionalización de los controles externos del Estado y, en lo que nos interesa, la formalización de una herramienta muy utilizada en los tiempos críticos y de enorme relevancia para el derecho administrativo: los llamados decretos de necesidad y urgencia. Alguna doctrina hizo referencia a que los constituyentes de aquel entonces debieron resignar cierta ortodoxia y receptar en el texto constitucional el uso de este tipo de decretos. Como todos saben, estos decretos de necesidad y urgencia se anotaron en el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, aunque, desde luego, esta técnica no era nueva. Ya existían antes del año 94. Dan cuenta de esto los icónicos fallos Recolano, Abico, Peralta, Videoclub Dreams y La Bellaca. Incluso en los textos de esta jurisprudencia local se puede apreciar que se había asumido el uso de jurisprudencia extranjera para delinear este tipo de medidas. La Corte Argentina consideró aplicable los términos del caso Home Building contra Blaisdell de la Corte Norteamericana, donde se enumeraron los requisitos que debe cumplir una ley de emergencia, que son: que exista una situación de emergencia que imponga al Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad, que la ley tenga como finalidad legítima la de proteger los intereses generales de la sociedad y no a determinados individuos, que la moratoria sea razonable, acordando un alivio justificado por las circunstancias, y que su duración sea temporal y limitada al plazo indispensable para que desaparezcan las causas que hicieron necesaria la moratoria. Incluso, con otras perspectivas, este caso norteamericano fue recientemente replicado en fallos 344-809 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con estos antecedentes, el artículo 99, inciso 3, prohibió el dictado de decretos de necesidad y urgencia, aunque admitiéndolos cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por la Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o del régimen de los partidos políticos. Vale aclarar que la verificación de circunstancias excepcionales puede coincidir o no con el presupuesto fáctico denominado materias de emergencia, que es el presupuesto de hecho para el dictado válido de los decretos delegados del artículo 76 de la Constitución. En resumen, los requisitos constitucionales sobre los decretos de necesidad y urgencia son: que existan circunstancias excepcionales que impidan los trámites ordinarios para la sanción de las leyes, y dos, que se emitan según limitaciones materiales. Ahora, más allá de ese breve texto constitucional, se vio en la jurisprudencia anterior y posterior a la reforma que los decretos de necesidad y urgencia acarrean otras cuestiones relevantes que comprometen el entorno jurídico donde estos se dan. Se puede decir, primero, que tensionan el sentido del proceso democrático al ser normas con carácter legislativo que no tuvieron en su conformación y al momento de producir efectos la intervención de los representantes del pueblo con todas las protecciones políticas que provee el debate parlamentario. Es decir, son normas sin representatividad, donde no intervino el Congreso, en las que se asume que el Ejecutivo implícitamente dio cuenta de la razón representativa subyacente en toda norma. Los decretos de necesidad y urgencia aparecen así como un atajo
del sistema republicano para crear pautas obligatorias. Segundo, se asume un riesgo de abordar espacios que corresponden al Congreso, es decir, su existencia pone en compromiso la idea de reserva legal, ya que siempre el Poder Ejecutivo debe respetar los límites que otorgan aquellas materias sobre las que está inhibido de intervenir y se corre el riesgo de abordarlas de manera constitucional. Tercero, a consecuencia de lo anterior, y como un resultante obligado, es posible la interferencia al principio de división de poderes, con todas las consecuencias políticas e institucionales que ello conlleva. En particular, como se dijo, la medida se emite sin la representatividad adecuada derivada de la intervención del Congreso. Cuarto, se tensiona el federalismo, ya que con el dictado de un decreto de necesidad y urgencia se pierde la afluencia del parecer senatorial, control político federal de orden provincial que la Constitución requiere para la sanción de una ley. Quinto, se eluden los controles previos de las múltiples revisiones inherentes al trámite parlamentario para hacerse un control posterior en los términos de la Ley 26.122. Sexto, se compromete el control judicial, ya que la norma, al producir efectos sin contar con la intervención de los representantes del pueblo, pone a los jueces a emitir una sentencia sobre una norma que no transitó por un proceso parlamentario y sin que se pronuncien los representantes del pueblo, por lo que el Poder Judicial es posible que resuelva incorporando a su decisión un importante riesgo político en su sentencia. En ese caso, la sentencia sobre un DNU podría resolver lo que no llegaron a resolver los representantes del pueblo en un trámite parlamentario. Séptimo, la recurrencia y habitualidad de este tipo de medidas, más que un problema de desborde presidencial, como se intentó demostrar más de una vez, acarrea un riesgo de resignificación de los poderes otorgados constitucionalmente. Octavo, se debilita el sistema republicano, ya que las atribuciones constitucionales no son ejercidas en plenitud. Noveno, la experiencia demuestra que se intentó utilizar decretos de necesidad y urgencia que violentaban los principios de transitoriedad, no sustancialidad y el de no ratificación. Además, se dijo que no es posible utilizar decretos de necesidad y urgencia ante situaciones de mera conveniencia. Décimo, no es posible utilizar la técnica de los decretos de necesidad y urgencia ante la existencia de una delegación legislativa en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional. En suma, todas ellas son objeciones que se fueron dando con mayor o menor grado de extensión y claridad en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Estas cuestiones derivan de los casos Ercolano, Abico, Berroqui, Peralta, Rodríguez, Videoclub Dreams, Kupchik, La Bellaca, Sofracor, Austral Cielos del Sur, Berkeley, ART, Risoleado Campo, Provincia de San Luis, Masa, Consumidores Argentinos, Asociación Argentina de Compañías de Seguro, Provincia de La Pampa y Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Todos estos casos, dados en base a la Constitución, conformaron una jurisprudencia homogénea, creada por los siguientes principios, a los que se deben someter los DNUs, que se resume del siguiente modo. Ante nada, son excepcionales y están por definición prohibidos. Aún así, si igualmente se emiten, tienen que verificarse circunstancias excepcionales caracterizadas por un debido sustento en la realidad sobre una situación excepcional que impida seguir el trámite legislativo, por lo que no pueden estar motivados en la mera conveniencia. Deben someterse al principio de reserva legal y no abordar materias tributarias, penales, electorales o del régimen de los partidos políticos. Tienen que respetar la distribución de competencias legislativas entre la nación y las provincias. Su objeto debe darse sobre intereses generales de la sociedad. La medida debe ser razonable, son irratificables y en el voto de Argibay, en el caso Massa, se agregaron otras características interesantes, pero que al momento no se constituyeron claramente como jurisprudencia homogénea. Estas características son la de transitoriedad y no sustancialidad. Ahora bien, con ese contexto jurídico, el Poder Ejecutivo Nacional, desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2021, emitió 81 decretos de necesidad y urgencia en relación a distintos asuntos derivados de la pandemia. De ese número de decretos, 7 fueron estrictamente sanitarios, 9 trataron asuntos de fomento y subsidios, 6 buscaron evitar el agravamiento de vulnerabilidades, 4 trataron temas no vinculados a la pandemia. El resto
fueron prórrogas de plazos y adecuaciones de lo ya existente. Acá se puede ver que se da un contraste con la línea doctrinaria que acostumbra a recurrir al método empírico derivado del estudio de campo para obtener conclusiones sobre los DNU. En estos estudios se pone en juicio que la habitualidad es un inconveniente severo y que es demasiado corriente el empleo de esta herramienta jurídica, por lo que se debilita el poder legislativo y el sistema republicano. Cabe decir al respecto que las conclusiones del análisis dado para esta oportunidad no concuerdan plenamente con las clásicas afirmaciones de la doctrina. Véase que la utilización de DNUs aparecía en su enorme mayoría necesaria por la velocidad del contagio, es decir, solo 4 DNUs no tuvieron que ver con los objetivos de atender los problemas de la pandemia. Por el contrario, 79 decretos, es decir, el 95% de los decretos dictados, buscaban atender objetivos epidemiológicos, sanitarios y sociales. Los DNUs se emiten ya que es la herramienta que alinea los incentivos políticos de tomar la decisión. En nuestro régimen constitucional, nadie más que el titular del Poder Ejecutivo asume el costo o el beneficio de tomar una decisión urgente cuando no es posible seguir el procedimiento de la sanción de las leyes. Eventualmente, ese costo podrá ser repartido con el Poder Judicial al momento en que éste intervenga en una causa, pero ello no siempre ocurre. Si el riesgo de esa decisión recayera sobre el Poder Legislativo, es probable que el Congreso tome intervención al respecto, pero esto no existe en nuestro sistema. Por eso, no es correcto indicar que hay un abuso de la figura, porque todos los incentivos están alineados para que el Poder Ejecutivo asuma todo el riesgo jurídico y político. Entonces, si el riesgo es asumido sobre todo por uno de los poderes, no se puede advertir que haya un problema de habitualidad o de debilitamiento del sistema republicano. La realidad indica que no se debilitó el sistema republicano. Esa opinión que se hace desde posturas críticas surge más como una doxa, como una opinión, más que como una certeza. Sí se puede decir que las medidas pudieron ser plenamente tratadas en el ámbito del Congreso y que el trámite de la Ley 26.122 es algo corriente hoy en día. Por otra parte, no se eludió el control judicial, ya que siempre que se intentó este control se logró adecuadamente, tanto por cautelares como por acciones sobre el fondo. Sí se puede decir que detrás del dictado de un DNU subsisten los problemas de falta de representatividad y de ruptura del federalismo. Ambos inconvenientes los acaban absorbiendo el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Esto da cuenta de que los inconvenientes que pudieron haber verificado algunos autores en la antigüedad pudieron existir en otras épocas, pero parecería que ya no se dan. Hoy por hoy sí se utilizan DNUs y de la experiencia de la pandemia parecería que el uso de DNUs tiene otras formas y admite otras conclusiones, que son las siguientes. La producción no fue muy prolífica y se respetó el principio de excepcionalidad. Se puede afirmar que no se abusó de la figura. Por otra parte, existió un notable cumplimiento de las condiciones de validez que fueron labradas por la Constitución y la jurisprudencia. De hecho, casi todo el sistema construido por los decretos se mantuvo vigente. En tercer lugar, los DNU se dictaron cuando el objeto de las normas se alineaba con los incentivos políticos para hacerlo. Por otra parte, los controles son diferentes para los DNUs que acarrean una hipótesis de conflicto de aquellos que se podrían llamar como no conflictivos. Unos deben pasar por el control judicial, que aparece más severo que el control del Congreso. El dictado de los decretos de necesidad y urgencia, que no cumplen condiciones sociojurídicas válidas de producción, más allá de respetar las normas y la jurisprudencia, pueden acarrear un riesgo político apalancado, por lo que el incentivo a arriesgarse a tomar una medida del estilo se reduce. En conclusión, los decretos de necesidad y urgencia aparecieron como una herramienta de gobiernos que concentraban poder y posteriormente como una herramienta útil ante asuntos urgentes, como lo pensaron los constituyentes de 1994. Con el paso del tiempo, de la reforma constitucional y de la jurisprudencia, el Poder Ejecutivo asumió una tendencia a dictar decretos válidos. Por otra parte, los incentivos a tomar medidas súbitas recaen eminentemente en el Poder Ejecutivo y además no se distribuye el riesgo político de tomar una decisión urgente, por lo que no es posible decir que si estos se emiten válidamente existe un abuso de la figura o haya un problema de habitualidad, ya que no existe un mecanismo alternativo
para resolver cuestiones como lo permiten los DNUs. Desde luego, es posible pensar en que los decretos de necesidad y urgencia son una herramienta a través de la cual se administra mucho riesgo, sin las protecciones y seguridades que da una ley, lo que complejiza la actividad administrativa y judicial. De allí que esta figura aparezca siempre tan interesante y la jurisprudencia novedosa. Muchas gracias.